de Israel, para el pueblo de Dios. Y llega un momento aquí en el capítulo número 10 que está hablando acerca de lo importante que es la fe. Y llega un momento que dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y esta mañana le he puesto a la palabra el poder de la confesión. Tenemos varios tipos de confesión. Ahorita voy a hablar de ellas, porque existen varios tipos de confesión para no confundirnos. Pero lo primero que dice aquí Pablo en este capítulo número 10, dice: porque esta es la palabra que predicamos. ¿Cuál es la palabra que predicamos? Hermanos, la palabra que predicamos es una palabra, pero es una palabra que yo llamo, es una palabra de fe. No es cualquier palabra. Vivimos en un tiempo en que a veces la iglesia o las personas que dirigen las iglesias, los líderes, a veces se predican a sí mismos. El Señor nos está hablando a través de Pablo, y Pablo no dice: miren lo mucho que yo sé, lo mucho que yo soy. Pablo era un hombre, hermanos, muy preparado. Era un hombre con mucha sabiduría, con muchos títulos humanos. Pero la palabra que él predicaba no era una palabra donde se predicaba a sí mismo, tampoco era una palabra donde hablaba de chistes. Hay predicadores que utilizan mucho los chistes y tienen a la gente riéndose. Hay gente que utiliza el púlpito para predicar historias, y las historias son buenas, nos dan referencias, pero las historias no son la palabra de Dios, ni es la palabra de fe. Hay personas que a veces hablan de sus experiencias personales, y entendemos a veces que la experiencia personal puede ayudar un poco a entender el camino de la fe. Pero hermanos, Pablo dice: esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe? Pues la palabra del Señor. La palabra de fe, hermanos, tiene que ver con Dios, tiene que ver con Cristo, tiene que ver con el Espíritu Santo. Dice: siempre en lo que Él hace y puede hacer en y por nosotros. La iglesia en este tiempo a veces ha errado, porque la iglesia a veces cree que la fe tiene que ver más con nosotros que con Dios. Y la fe, hermanos, tiene que ver más con Dios y en todo lo que Él hace en y por nosotros y a través de nosotros. Cuando usted escuche alguna palabra, no se vaya con esa palabra solamente porque esté muy bonita. Yo entiendo que hay gente que necesita a veces palabras, pero hermanos, el hecho de que yo le diga a usted: usted es un campeón, usted nació para vencer, el triunfo está en sus manos, usted tiene en sus manos el poder, despierte al hombre poderoso que está en usted, pues usted puede irse muy contento y decir: sí, yo soy un vencedor. La pregunta, hermanos: ¿cuánto de lo que se escucha en los púlpitos realmente es palabra de Dios? ¿Y cuánto de lo que se escucha en el púlpito es simplemente producto de la sabiduría humana y de ese contagio que tenemos con este mundo de creer? La neurolingüística dice que si tú repites una cosa
tarde o temprano termina siendo verdad, porque dicen que el cerebro no tiene una distinción entre lo que es la realidad y la idea. Así es de que si tarde o temprano tú dices, yo soy esto, yo estoy esto, la mente y el corazón termina creyéndolo. Pero hermanos, cuando nosotros nos paramos aquí como Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si crees que Dios es el que tiene el plan redentor en sus manos, que Él es el enviado a Jesucristo a morir por nuestros pecados, que si nosotros nos arrepentimos y nosotros le invitamos a nuestro corazón, Él viene a nuestro corazón, perdona nuestros pecados y hace de nosotros personas y vidas nuevas en Él. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora, la palabra confesión puede a veces disparar nuestra mente. Aquí está bien claro, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, dice, y crees en tu corazón. Hay algo que le llaman el sacramento de la confesión. Nosotros sí creemos que la confesión es importante, aunque no lo consideramos un sacramento. Pero hay una parte que le llaman la confesión y que se toma como un sacramento, que es el hecho de confesar nuestro pecado para sentirnos libres, recibir la penitencia y establecer la verdad con Dios y de esa manera recibir el perdón. Hay la confesión en la Biblia que tiene que ver con los hermanos. Dice, confesaos vuestros pecados unos a otros para que seáis sanados. Hay una confesión que no necesariamente tiene que ver con Dios, tiene que ver con el que está al lado, con tu esposa, con tu esposo, con los amigos, con las personas que has ofendido. Ese es otro tipo de confesión, que por cierto es establecer la verdad, una verdad que reconcilia. Así cuando tú estableces la verdad con Dios, te reconcilias con Él. Cuando estableces la verdad con las personas a tu alrededor, te reconcilias con ellos. Si no reconoces esa verdad, es difícil que haya una reconciliación. También hay algo que le llaman la confesión judicial. La confesión judicial tiene que ver con el ámbito secular. Es una declaración que sobre lo sabido de un hecho por él, dice, hace alguien voluntariamente o preguntando por otro ante la autoridad judicial. Cuando hemos tenido algún problema, nos llaman al Ministerio Público y ahí establecemos una verdad, una confesión judicial. Pero la Biblia nos está hablando aquí no de eso que nosotros llamamos una confesión nada más para confesar nuestro pecado o para reconciliarnos con nuestro prójimo. La Biblia, cuando habla de confesar, es una confesión ante Dios y ante los hombres, y esa confesión es acerca de nuestra salvación y de nuestra creencia en Él. La Biblia dice, hermanos, que el poder de la vida y de la muerte están en nuestros labios, en nuestra boca. Y por eso dice, cercano está la palabra al corazón. Tiene que haber una unidad entre lo que tú confiesas y lo que hay acá adentro íntimamente, los cambios verdaderos que han sucedido. A veces las personas dicen, no, pues yo creo en Dios y eso es suficiente. No, pero aquí dice el Señor, tienes que creerlo y tienes que aprender a confesarlo. Hay una correspondencia, hay una unidad entre lo que está acá y lo que sale de nuestros labios. En ocasiones somos muy mustios, somos demasiado ahorrativos en las palabras
incluso en la relación con las personas que tenemos. ¿No somos generosos? Les he contado la anécdota de una pareja grande que estaba en el hospital. Ella estaba falleciendo y ahí estaba su esposo, el viejito, esperando. Y dice el Señor, le dice: viejita, pues perdóname si algo te hice en la vida, si algún mal te hice, si algo hice mal. Y entonces la viejita le dice: sí, tengo algo contra ti. Y el viejito nada más abrió los ojos, dijo: ¿qué tienes contra mí? Y la viejita le dijo: tengo contra ti que nunca me dijiste que me amabas. Y entonces él pronto que dijo: te lo dije en el altar cuando nos casamos. Hermanos, en la relación matrimonial el hombre es muy visual y la mujer es muy auditiva. ¿Sí? Es muy auditiva. Hoy le dices a la esposa que la amas, mañana tienes que volvérselo a decir. Alguien puede decir: ¿por qué? Si ya le dije el lunes le dije que la quería. A ver, ¿por qué no dices: pues el lunes comí, ya no voy a comer en toda la semana? ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita nutrirse de la comida. Bueno, el alma necesita la comida espiritual. Y esa alma a veces viene a través de nuestros labios. Necesitamos patentizarle a la gente que nos rodea que le amamos, a la esposa, a los hijos, a la gente que está a nuestro alrededor. Necesitamos patentizarle una y otra vez que le amamos. Contimás cuando el Señor dice aquí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Hermanos, no nos dé miedo abrir nuestros labios y confesar y decirle a la gente: Jesús es mi Señor y mi Salvador. Él me ha rescatado, Él ha perdonado mis pecados, Él ha hecho de mí una persona nueva, una persona diferente. Mire, siempre que usted predique, siempre va a haber resultados. Siempre que usted hable de Cristo, tarde o temprano va a haber un corazón que sea buena tierra y donde caiga la semilla y luego esa semilla dé fruto y la persona venga a los pies de Cristo. Le compartí a los matrimonios, lo tengo muy presente porque fue algo muy impactante. En el año de 1984, que ya llovió un poquito, es el siglo pasado, yo recibí el llamado para servir al Señor y me vine al seminario y entramos en agosto. Estaba yo, pues teníamos un mes en el seminario, y que llega el 16 de septiembre y una de las chicas dijo: ¿por qué no vamos a la Macroplaza a pasearnos? Pues vamos a la Macroplaza a dar el grito. Y ya estando ahí, hermanos, éramos como unos 15 seminaristas. Una de ellas, la pastora Mari, ahora que es superintendente también, cuando estábamos ahí por donde está la fuente de Neptuno, dijo: ¿por qué no predicamos? Y yo dije: ¿cómo vamos a predicar aquí? O sea, la gente anda para arriba y para abajo comiendo y gritando y con las banderas, y luego ya ven los pitos esos que tocan y se oye mucho. Y entonces hubo otro que dijo: sí, vamos a predicar. Y dijo, ella nos juntó, dijo: vamos a hacer esto, vamos a hacer una rueda. Y entonces vamos a empezar a cantar juntitos. Y entonces nos vamos a empezar a expandir. Y vamos a hacer la rueda grande y la gente se va a empezar a acercar. Y así pasó. Hicimos un círculo, así como hacen los de fútbol americano, que se juntan para echar una porra. Y ahí empezamos a cantar
y fuimos expandiendo el círculo y la gente se empezó a reunir. Pero algo que me puso muy nervioso, dijo, y ya cuando estemos con el círculo expandido, Fernando va a predicar. Dije, ¿y yo por qué? Sí, tú vas a predicar. Y lo dije, sí, tú vas a predicar. Nunca había predicado. Había predicado en el camión. Mi pastor allá en Saltillo una vez me dijo, ¿me acompañas al centro? Dije, sí. Y ya cuando íbamos en el camión, dijo, párate a predicar. Porque nunca lo he hecho. Bueno, pues esta va a ser la primera vez. Pues así me pasó. Y entonces, ya estando el grupo ahí, yo empecé a predicar de Cristo. Por cierto que prediqué acerca de las 4 leyes espirituales, algo que prediqué hoy en la mañana con los que se van a bautizar. Y cuando hice el llamado, hubo como unas 35 personas que vinieron a aceptar a Cristo. Y ya, terminamos, seguimos nosotros divirtiéndonos, dimos el grito de la independencia. Se tomaron algunos nombres, datos, pero era obvio que era muy difícil darle seguimiento a las personas. Un año después, hermanos, en 1985, estamos teniendo retiro vocacional y llega un muchacho que hablaba así medio españolado, pero tenía un acento así muy español. Y me dice, ¿cómo estás, Fernando? Y yo, ¿cómo estás? ¿Me conoces? Dijo, sí. ¿Tú no te acuerdas de mí, verdad? Y dije, no sé quién eres. Dijo, hace un año tú predicaste en la Macroplaza. Y, ¿a poco tú estabas ahí? Dijo, sí, yo fui de los que levanté la mano y acepté a Cristo. Un año después, hermanos, entró al seminario para ser pastor. Él vivía en Reynosa y dice que aceptó a Cristo, regresó y conocí a un amigo que iba a la iglesia, el Buen Pastor, a la iglesia metodista, y se conectó. Y un año después estaba ahí, listo para recibir la enseñanza. Ahora tiene un doctorado, está en Estados Unidos y es pastor de la iglesia metodista. Dios lo ha llevado muy, muy alto. Pero es sorprendente, hermanos, cuando uno confiesa la palabra, confiesa que Cristo es el Señor, no solamente te renuevas tú, porque recuerdas la experiencia de la salvación que tuviste, sino les das a otros la oportunidad de escuchar que hay una oportunidad en Dios para nuestras vidas, que no hay pecado que Dios no pueda perdonar, que puede haber una vida diferente para las personas, una vida de amor, una vida de aceptación, una vida de prosperidad, pero en Él, creyendo en Él y en su palabra. Aquí dice que si confiesas que Jesús es el Señor, y confesar que Jesús es el Señor, al menos significa que tú aceptas que te has arrepentido de tus pecados, que aceptas que Él es tu Salvador, porque Él pagó tus pecados en la cruz del Calvario, y por último, que Él es tu Señor, que ahora Él manda en tu vida y Él es tu autoridad. No solamente que es tu Señor, no nada más que es tu Salvador, porque decir que Jesús es nuestro Salvador es pensar en todos los beneficios que Él me dio. Pero decir que Él es mi Señor significa no solamente recibo los beneficios, sino ahora yo me comprometo, yo lo declaro a Él el Señor, la autoridad. De hecho, la palabra en Mateo cuando dice buscad primeramente el reino, la palabra ahí reino es una palabra que significa autoridad, gobierno. Y cuando dice que busques primeramente el reino, es busca la autoridad de Cristo en tu vida. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días tenemos que buscar la autoridad de Cristo en nuestras vidas, porque todos los días estamos siendo desafiados a ser nosotros nuestro rey y mandar nosotros en la vida, o a dejar que Cristo mande en nuestras vidas y que Él traiga su voluntad y sus pensamientos. Hermanos, todos los días, no importa cuánto tiempo tengas en el cristianismo, todos los días eres desafiado
por el enojo, por el coraje, por la envidia, por la traición, por el dolor. Y todos los días tienes que recordar, Cristo ahora es el que manda aquí. ¿Cómo lo haría Cristo? ¿Cómo pensaría Cristo las cosas? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y luego habla de dos cosas, de confesar, y con esto voy terminando. Confesar con el corazón y con la boca. Con las dos cosas. El corazón implica la personalidad total de alguien, la totalidad del ser. Algunas personas hoy dicen algo con sus bocas, incluso utilizan un vocabulario piadoso, de devoción a Dios, pero sus corazones están lejos de Él. Por eso el Señor dice, me aman con sus labios, pero su corazón está alejado de mí. O sea, alguien puede estar confesando, pero no traer nada acá. Cuando usted y yo expresemos una confesión de fe, es decir, lo que nosotros creemos, debemos asegurarnos de que nuestro corazón exprese lo mismo, para que no esté usted pronunciando palabras que no significan nada para usted personalmente. Una confesión expresada sin fe, fíjense, se debe a que alguien se está engañando a sí mismo o está cayendo en la hipocresía. Pero por la otra parte, si hay fe, pero sin confesión, entonces se debe a la cobardía. Se debe a que nos da pena, que nos da vergüenza. Entonces el Señor entrelaza, dice, que si confesares con tu corazón que Jesús es el Señor, y confesares con tu boca. Y el otro domingo voy a predicar sobre la expresión, porque ¿qué dice? Que si confesares que Jesús murió y que Dios le levantó de los muertos, de creer en el Cristo resucitado. No creemos en un Dios muerto, hermanos. No creemos en un Dios histórico. No creemos en un Dios que está impávido. Creemos en un Dios vivo, que ve, que oye, que se mueve, que actúa todos los días. Esta semana pasada leía una historia de una mujer, y con esto termino, que fue y compró un perro grande de barro, y dice que lo pintó muy bonito y lo puso en la puerta de la casa. Y la vecina vino y le dijo, ¿para qué quieres ese perro? Ella le dijo, para que vigile y para que me proteja y me guarde. Y la vecina le dijo, ¿qué tienes en la cabeza? Ese perro no te va a librar de nada, ni te va a proteger de nada. Y la vecina lo había hecho con toda intención. Dijo, pues es lo mismo que te digo con el ídolo que tienes colgado ahí en tu casa. Ese ídolo no se mueve, no ve, no te protege, no te salva de nada. Así como yo necesito un perro vivo que se mueva, que sienta, que vigila, que huela, que vea, que me cuide, así también tú necesitas un Dios vivo, un Dios que vea, un Dios que oiga, un Dios que actúe. Hermanos, dice el Señor una vez más, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra? Esta palabra que nos dice que confesemos que Cristo ha muerto por nosotros y ha resucitado, y que hemos sido redimidos por Él. Yo le invito para que esta mañana usted, a través de la oración, una vez le diga, Señor, aquí estoy. Yo quiero confesar, quiero reconocer que soy un pecador, pero quiero reconocer que has tocado mi vida y que la has cambiado. Quiero ser un confesor poderoso de ti, de tu palabra
y de tu obra en mí. Hermanos, cantemos este hermoso canto: en pecado yo vivía. Y mientras cantamos este himno, hermanos, deja que el Señor hable a tu corazón, hable a tu espíritu, y que en esta mañana, una vez más, como un llamado, nos volquemos hacia Él. Tenemos el canto también para ponerlo aquí en la pantalla. ¿No lo tenemos? Bueno, no viene en los himnarios, es un canto más moderno. Es un canto relativamente moderno, tiene como 40 años, y ya no es tan moderno. Pero vamos a cantarlo. Si no lo sabes, escúchalo. Yo se los puse ahí en una filmina, ojalá y lo puedan pasar. Pero vamos a cantarlo. Si no, escúchalo. Y mientras lo escucha, deja que el Espíritu Santo hable a tu vida. En pecado yo vivía. En pecado yo vivía, en tinieblas y en error, mas la mano de mi Cristo, mas la mano de mi Cristo me tocó y a salvo ya soy. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador sana y salva, salva, viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Desde que encontré al Maestro, desde que encontré al Maestro, desde que Él salvó mi ser, desde que Él salvó mi ser, nunca dejaré de alabarle, nunca dejaré de alabarle hasta que regrese otra vez, hasta que regrese otra vez. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador sana, salva, viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Una vez más el coro. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador sana, salva, viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Señor, esta mañana nosotros confesamos esta palabra que está cerca a nuestro corazón y a nuestra boca. Confesamos que tú nos has tocado, que tú eres nuestro Salvador,
que has redimido nuestras almas, que has pagado todos nuestros pecados, que nos has dado una nueva vida y que nos das la seguridad de la vida eterna. Señor, esta mañana, si hubiera entre nosotros o hubiera entre los que oyen un corazón que todavía está vacío, que esta mañana te abra el corazón, que te diga: Señor, ven a mi vida, perdona mis pecados, sé el Señor de mi vida y dame el empoderamiento de tu Espíritu Santo para confesar con mi corazón y mi lengua que tú eres el Señor. Gracias, Señor. Ve con nosotros esta mañana con ese gozo y esa convicción de que tú nos acompañas en esta nueva vida a la cual tú nos has llamado. Te bendecimos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Escuchemos el postludio, hermanos, y mientras escuchamos el postludio salimos de este lugar.